Buenas tardes, bienvenidos, por si acaso, a la San Silvestre de Gijón. Te llega Albert, ¿me oyes? Hola. Albert, te estoy hablando, ¿eh? Por el... Albert, te estoy hablando con el micro, muteado para realización, pero tendría que llegar, ¿eh? A la cámara de meta, el micro del speaker. Te estoy hablando por él ahora. Te estoy hablando, mira a ver si te llega. En principio, a cámara está llegando. Si aquí lo tienes, sí, canal 1, canal 1. Speaker, hola, sí. Vale, aquí llega, sí. Sin problema, Albert. Yo creo que tendría que llegarte, ¿eh? Porque la cámara está levantando. Está levantando, tú me dices, ¿vale? Dímelo por el intercom porque estoy hablando aquí y en principio tendría que llegar. Canal 1 únicamente, pero bueno, tendría que llegarte. Voy a levantarte un poco el canal 1 de potencia. Un poco más alto todavía, por ahí. Sí, 1, 2. Lo tengo en auto, ¿eh? De todas formas, lo levantas tú mejor. Vale, sí, 1, 2. Atención, por favor, los familiares. Ah, no hace falta ya.
Ahora, sí, te llega, Albert, estoy hablando por el micro. Buenas tardes, bienvenidos a San Silvestre de Gijón. Te hablo, te estoy hablando, para que lo veas. Vale, sí. Un pitido. Es que no debería. ¿Un pitido de qué tipo, tío? No te sé. ¿Cómo lo ves? A ver, ¿te llega por ahí bien? Albert, ¿te llega el audio bien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí. Vale, venga. Lo dejamos así, a ver, luego si mejora. ¿Te vale?
Bueno, vamos a alejarnos un poquitito. Que nos coja señal en este caso para poder ver, para poder comentaros la San Silvestre, que la podemos ver en los móviles, ¿eh? En este caso en YouTube tenemos retransmisión en directo de nuestra San Silvestre. En cuanto me cargue, pues vamos a ir contándonos un poquitito cómo iba la carrera. En este caso, después de la salida ya se habían quedado en cabeza solo los dos atletas, David Alfonso y Rubén Márquez. Por detrás teníamos a David Fernández Ginzo, muy, muy cerquita. Baja un poco para que no se me acople. No se me ve. Sí, volvemos. Venga, perfecto. Bueno, ya tengo imágenes de la prueba en este caso. Ya estamos viendo la cabeza de carrera a punto de llegar a Puerta la Villa. Tirando con todo el atleta. Los dos son de la Universidad de Oviedo. En este caso, David Alfonso, Chicha por detrás. Tenemos a Rubén Márquez. Y al fondo, a lo lejos, intuimos el grupo perseguidor. La verdad que, lógicamente, son dos atletas un poquitito de más nivel que el resto. Se nota, lo sabíamos, pero es una gran participación la que tenemos tanto en chicos como en chicas. En los chicos por detrás, pues teníamos en salida a Andrés García Blanco, que fuera cuarto en esta San Silvestre hace algunos años, a David Fernández Ginzo, que iba por detrás de ellos la última vez que yo tuve visión. Ginzo, en este caso, que el año pasado fuera tercero, la vez anterior que había competido había sido casi 10 años antes, había sido segundo. Y que fuera un atleta que en la época anterior a las zapatillas de carbono, cuando la gente no corría tanto o tan rápido, en este caso, consiguiera bajar de los 30 minutos en suelo gijonés, una cosa que en ruta solo ha conseguido él. Hombre, intuimos también que Bruno Toledo en algún entrenamiento haya bajado de 30 minutos en su día, pero no teníamos competiciones de, en este caso, 10 kilómetros en ruta tan de moda. Continúan ahí girando ahora mismo. Ahí los vemos subiendo. Los estamos viendo ahí ya. Manuel Llaneza. Sí, Manuel Llaneza. Ya se ha pegado ahí Rubén Márquez. Pegadito detrás. Antes tenía unos metros de ventaja. Ahora ya está pegado. Ahí el duelo entre el avilesino y el de Cudillero. El de Cudillero, Rubén Márquez, que por la mañana conseguía la victoria en Cudillero. Él siempre sostiene que le gusta primero correr en Cudillero y luego ya ir viendo que quiere correr. En este caso, pues bueno, él corre allí por pasión y tanta fue la pasión que hoy ya corrió, me mandó la captura del GPS a 2:50 y algo el paso que había tenido. Vemos imágenes ahí del público, bueno, de nuestros atletas corriendo, que en otras pruebas serían público y que un día, como es la San Silvestre, se nos animan a participar. Aprovechan ver una cámara, saludan como si fuesen Borja Prado, que siempre él ve una cámara y siempre saluda. Imágenes ahora del dron en este paseo del Muro de San Lorenzo, ahí desviándose para llegar al Parque del Gas. Y volveremos dentro de poco a ver las imágenes de esa cabeza de carrera, que dentro de nada los tendremos aquí, ¿eh? Esto es un visto y no visto. En menos de 10 minutinos, porque son 6 kilómetros, los veremos llegando a esta línea de meta. Tenemos la duda de cómo va la carrera por detrás. Las chicas, en este caso Isabel Barreiro, que es la campeona de las 7 ediciones anteriores, contra la campeona de las casi 7 anteriores, porque en este caso Beatriz Álvarez había conseguido ganar las 6 anteriores a Isa, y además el año anterior, que fue 2010, ganó Verónica Pérez. El año 2009 fue la primera victoria de Beatriz Álvarez, que sucedía en el palmarés a una atleta que la tenemos hoy compitiendo, pero bueno, de paseo, en este caso con las amigas y tal, Marta María García Casavieja, que consiguiera las victorias en 2008, 2007 y el año 2004. Aquel año 2004, primera victoria, en este caso de Marta García Casavieja. Yo me acuerdo que entré en meta y me dijeron, ha ganado Marta. Y yo, no jorobes. Y sí, Marta era la compañera mía de pupitre. Pues que ya corría y corría bien. Yo jugaba baloncesto y jugaba mal. No se puede tener ni todo ni nada. Bueno, vemos cabeza de carrera. Puede ser Pablo Iglesias. Sí, Pablo Iglesias.
La verdad que Rubenín va ahí enganchado detrás, arronchando cosa fina. En este caso, estamos ensayando gráficos ahí que veíamos en pantalla, en este caso, la imagen que luego va a ser el paso por el kilómetro, creo que es 4,5, 4 con algo, de Avenida de Castilla, porque luego van a pasar los atletas por allí, por salida, y nos va a suministrar 3, 2, 1, go, el paso de los atletas por ese punto intermedio que es el que coincide con la línea de salida en Avenida Castilla. Una carrera multitudinaria, más de 5.200 inscritos, y luego tenemos, bueno, por desgracia, por suerte, digo por desgracia porque no tenemos medios, lógicamente, esta calle tan estrechita para recibirlos al final, los que nos corren sin dorsal, pero bueno, son cosas que no puedes controlar. Algunos van felices habiendo ahorrado 12 euros, como uno que ganó el Sella que no peina mucho, pero bueno, cosas que pasan. Bueno, ahí seguimos viendo Rubén Márquez, ahí espalda atrás, tratando de aguantar, lo vemos ahí ahora un poquitito, yo creo que aguantando, ¿eh? Lo que pasa es que Rubenín es capaz, baja un poco música, porfa, es capaz de aguantar ahí durante kilómetros y luego te pega el último cambio de ritmo, como si hubiese comido 10 kilos de chistorra y te baja 30 segundos. Pasa ahora por el corazón de María, ahí a puntito de pasar. Imagen ahora de nuestras voluntarias, ahí felices de la vida, lo cual nos dice que vamos un poquitito de lo que yo comento, a lo que yo veo, creo que vamos con un poquitito de retardo. Así que si alguna cocina no cuadra, que luego no me odien mucho cuando vean la retransmisión, porque algún segundín de retraso me llega lo que estoy viendo. Pero bueno, esto es cosa muy habitual en la retransmisión de las San Silvestres asturianas. Tenemos una buena retransmisión, eso sí, no se nos corta, no se nos pixela. A ver si podemos ver cabeza de carrera dentro de poco, mientras estamos viendo ahí ese arco de Gijón, del que vamos a recibir a nuestros atletas. Lo hemos movido este año, nada, ni 5 metros para adelante para intentar ganar un poquitito de hueco hacia adelante para recibir a nuestros atletas. Pasarán previamente por esos arcos de Gijón Deportes, ese arco de Total Energies, patrocinador de la San Silvestre, en el día de hoy, que junto a Unicaja o Moda Jaeco, que es concesionario Resnova Motor en Gijón, Coca-Cola, Holubi, son algunos de nuestros patrocinadores que tenemos, como el comercio, como Cadena Cope, perdón, como el comercio, como Cadena Ser, en el día de hoy. Emulsa, por ejemplo, que Emulsa, ¿en qué colabora Emulsa con la San Silvestre en este caso? Pues nos pone las furgonetas en las que luego nosotros metemos las mochilas con las bolsas de los atletas con el numerín y nos las traen desde salida hasta línea de meta. Llevamos ahora mismo casi 12 minutos de prueba, pendientes ahora del paso, en este caso por Avenida Castilla, que a ver si lo conseguimos ver ahora dentro de poco. Para saber un poquitín cómo van esos primeros clasificados. Vamos a meternos para adentro a ver si tenemos ahí... ¿Tú tienes el pase? ¿El paso? Ya, es que me ha metido uno en salida, que me tengo que corregir ahora. Que falta Marqués y David Alfonso. Bueno, pues parece que por detrás de la cabeza de carrera me salen Andrés García Blanco, Marcos Peón. Andrés va con ventaja respecto a Marcos Peón, le saca 24 segundinos. Cuarto me iría Peón, quinto Javi García Hijo, sexto Gonzalo Díaz Simal del grupo Covadonga, que está pegado a ellos. Ese grupo de tres, de Peón, Javi y Gonzalo, van juntitos. A 4 segundos Diego Rivero con Bernardo Entrialgo y Javi González Barro. Ahí en este caso, que iría con ellos, iría décimo, porque ha pasado Isabel Barreiro. Isabel Barreiro, que va con Marcos Peón. Isabel Barreiro, si esto está bien, iría cuarta de carrera. Isabel Barreiro, que nos decía que iba a salir a hacer un test, que iba a salir con todo. Se había traído al novio a Carlos para que le tirara. Carlos llegó a ser, pues hace 2 añitos, Carlos fue segundo en la prueba. Así que estaremos atentos a ver la marca de Isabel Barreiro, que se puede acercar a, no sé si 18 minutos o, bueno, menos no lo sé. Vamos a estar pendientes de ello. Tenemos segunda chica, Beatriz Álvarez, que pasa a 14 segundinos. Y Esther Ramos, más de 1 minuto detrás de Isabel Barreiro. Pasaba por detrás, cerrando el top 10. Luego Manu Zembranos, Jorge Garanda.
Jonathan García Puente, Teo Arróspide, Juan Carlos Valcárcel, Pablo Riobello y Félix Martínez Friera. Rubén Márquez y Alfonso, ¿sabes? 2 y 4. Y luego cuando tengas 15 chicas, me imprimes las chicas solo. Vamos a estar pendientes ahora de esa cabeza de la prueba, a ver si la recuperamos. Que marchaban Rubén Márquez detrás de David Alfonso. Dos grandísimos atletas que tenemos el lujo, el privilegio de tenerlos con nosotros. Pues mira, por segundo año consecutivo, David Alfonso, que ha renunciado a correr en Avilés por venir a correr con nosotros. Y eso, David Alfonso. Y Rubén Márquez, pues que ya vino hace 2 años, ya lleva 2 victorias aquí. Apareció hace 2 añitos, le gustó Gijón el primer año que vino en 2020 a correr la media maratón. Él había sido un delantero gordito ahí en el Marino. Bueno, gordito, pues cuando vino la pandemia, como todos, cogimos algún kilito y apareció en la media maratón y tal, con unos mofletes. Y yo me puse a mirar cuando entró y digo, jolín, 1,19 este crío. Que a ver, Rubén parece un guaje, no tenía un pelo de barba ni nada. Ahora rubio, pues no se le ve, pero lo tiene. Y entró ahí en meta en hora 19 y ojo, este crío tiene que correr mucho, no lo conozco. Y luego empezó a correr y a ganar San Silvestres. Vamos a ver ahí al fondo. Hay duelo, ¿eh? Hay duelo. Bájame un poco, bájame música. Los vemos al fondo, llegando, acercándose. La cabeza de la prueba, jugándose la victoria. Vamos a ver si cogemos buen ángulo. Vamos a ver ahí al fondo, últimos metros para ellos. Rubén, ahí lo estamos viendo, Rubén Márquez por delante, Chicha por detrás. Chicha va a ser segundo, Rubén que va sobrado. Rubén Márquez, campeón de la San Silvestre de Gijón. Tercer título para Rubén Márquez. El aplauso también para David Alfonso, que lo ha dado todo. Ha ido tirando la mayor parte de la prueba. Y va a ser segundo el atleta vilesino, la victoria que se va para Cudillero. Rubenín también le gusta correr en Gijón porque él piensa que como es del Sporting que va a correr más rápido, pero bueno, él corre rápido de por sí. A ver si, no sé si va a Valencia, que le llevamos un par de camisetas del Sporting para que corra bien. Y creo que al fondo viene Andrés, ahí lo tenemos, Andrés García Blanco, que ya fuera cuarto hace algunos añitos. Ahí lo vemos llegando, este atleta de élite de la montaña asturiana. Bueno, atleta asturiano de élite en montaña, porque él gana en cualquier parte de la península, que es lo bueno que tiene ser bueno en deportes de montaña en Asturias, que eres élite nacional. Y ahí vemos por detrás, creo que es Marcos Peón, que va a ser cuarto, y a Isabel Barreiro, que va a ser campeona. Ahí lo tenemos, sí. Marcos Peón, el 11 veces campeón de la San Silvestre, que vuelva a ser cuarto y ruge el público con su campeona. Ahí la tenemos, Isabel Barreiro, que llega ahora campeona de la San Silvestre gijonesa. Ahí muy bien, Javi García, que va a ser sexto. Gonzalo, que va a ser séptimo, muy bien Gonzalo. Diego Rivero, que va a ser... Ahí lo tenemos, octavo. Bernardo Entrialgo, noveno. Ese que vemos ahí alto y tal con el 20. Teo Arróspide, que va a ser décimo. Jorge Granda, que no le ha dado el sol en todo el invierno, que va a ser un décimo. Grande. Manu Zembranos, que llega ahora. Jonathan García Puente. Y la segunda clasificada. Ahí la tenemos. Beatriz Álvarez. Marcón también para ella. Muy bien, Beatriz. Que entra ahora, venga ahí Pablo, venga Pablo, dale, dale, dale. Ahí lo vemos, del Gijón Atletismo. Pablo que entra ahora. Antonio Amilcar, que está pasando ahora a Javi Barros. Antonio Amilcar, que va a entrar ahora en línea de meta. Muy bien, Javi Barros. Juan Carlos Valcárcel, ahí lo tenemos. El niño bonito de Arconada. Ahí que entra ahora en meta. Luis Álvarez Riestra, que lo vemos ahí de azulito.
De verde y negro vemos a Julio César Álvarez. Venga, Iván, dale. Venga, Jaime Viña, Jorge Rubia, Nacho Prieto. Siguen llegando. Félix Martínez Friera, que es ese dorsal 29 que tenemos ahí. Venga, vamos, 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 chicos. Ahí a tope. Pablo Artime. Hay mucho, mucho nivel, Guilletti, que lo vemos ahí con la camiseta. Apura, Guilletti, que viene Jorge Cosío. Apura, que te adelantan. Ahí viene Jorge Cosío con Carlinos Álvarez. Pablo Vega. Ahí llegando ahora con Esther Ramos. Esther Ramos, que ha sido tercera. Juan Manuel Pezón, que entraba ahí ahora. Que ahora es un poco un sin Dios para mí, que me dejó alguna chica. Vamos a estar pendientes de las chicas. Alejandro Álvarez Prado. Un grande. Venga, vamos, Javi, dale, 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 madera. Iván Fernández Moro, ahí lo tenemos. Venga, Iván. Ahí está, venga, chicos, vamos ahí, apretamos. Padretti. Bueno, llegó un poco delante, Venga, vamos, chicos. Y parece Jorge, Parece Jorge, a ver si acerté. ¡Bingo! Jorge García Torre, que ha llegado por delante del hermano, en su día portero del Sporting. Un hombre que de la espalda igual le cuesta agacharse por balón. Ahora, se agachó por muchos balones. Tristán, venga Tristán, ahí lo tenemos dándolo todo. Y ahí tenemos llegando ahora la cuarta clasificada, campeona en Lugones, Irene Rivero, aplauso para ella. Y la quinta, vemos a Yana Prieto, por delante de Sara García. Venga Sara, si hubieras apretado un poquitín. Mónica, que va a ser sexta. Séptima va a ser María Alzaga. Llega Julito. Rosete, que lo vemos ahí de naranja, Le está ahí a punto de adelantar Roberto Montes, que cambiaba de lado para que no lo viera, que sabe muchas. Venga Rafa, que vienen dos detrás. Vamos Rafa. Y Choco Costales, el de azul. El de azul. El de la pisada inconfundible, eficiente, del Cordura Pipí, que lo vemos entrando ahora en línea de meta. Un auténtico fenómeno. Ahora ya Gentío, Gentío, ya empiezan a llegar. Pilar Ribaya, ahí la tenemos. Ya he perdido la cuenta de las chicas, pero Pili, antes decíamos el niño bonito, la niña bonita de Arconada. Agustín Martín del estadio de azul, que lo vemos ahí feliz y contento. Ya hace fresquillo, Ya el señor se está poniendo aquí desagradable. Pega al nordeste. Venga, vamos, chicas, vamos, 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 madera, venga, vamos. Vamos, 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 Karina del Gijón Atletismo, que la vemos entrando ahora en línea de meta en ese top 10 femenino. Venga, vamos, chicos. Venga, vamos, vamos a Rubén, dale, dale. Rubén Junquera, que entra ahora. Y Susana Celorio, escoltada por el campeón del 93, por Iván Pérez Prida, entrando en meta ahora. Bueno, siguen llegando más chicas las que estamos viendo. Ahora acercándose, venga ahí ese fumero a tope, venga, vamos, Joana, vale. Madera. Van ahí agazapaditas, les tapan el viento a los chicos y lo dan todo al final ahí a tope. Iris Salas, que va a pasar ahora, que la vemos ahí llegando. Venga, vamos, chicas, vamos, vamos, vamos. Y ese que vemos ahí de azul y blanco, Felipe, venga, Felipe. Mónica Arias, una clásica del top 10, este año no ha podido ser. Venga, vamos, chicas, dale, Elsa, venga, aprieta. ¡Ey! Venga, vamos, chicos. Ay, qué bien los vemos, buen gesto todavía. Bueno, la camiseta oficial de los Chapos del Cantora Team. Ahí los tenemos entrando más piragüistas de Almudena. Felices y contentos ahora. Venga, vamos, Pablo, dale. Pelayo Viña, que no corre tanto como el hermano, que lo hemos visto entrar ahí entre los 20 primeros, pero que todavía le sigue dando. Venga, Alex, dale, dale. Venga ahí, enmascarado. Elías Fernández, venga, vamos, Elías, dale. La liga, en este caso de Elías, es llegar feliz.
Ahí estamos, chicos. Vamos, seguimos recibiendo atletas, muchas camisetas. La verdad que este año mucha gente corriendo con la camiseta de Total Energies, como Sergio García Pastrana, que lo vemos llegando un poquitín más rápido que el año pasado, lo ha bajado casi 2 minutinos. Y Jonathan Losas, que va a ir de amarillo, a ritmo trotón ahí cómodo, se ha animado en el segundo tramo de carrera. Venga, vamos Alejandro Coto, venga, vamos. Laura Vegas ahí dándole la mano al papi. Muy bien, que entra ahora en meta Laura Vegas. Un día festivo, todavía los atletas se llegan ahora. Han corrido casi por debajo de 4, hasta 24 son por debajo de 4 el 1000. ¿Y cruzar? ¿Dónde tienes? Pues nada, sigue caminando. Sí, tranquilamente. Gracias. A ver qué lío este. Está bien. Nada, te voy abriendo yo. Venid conmigo. Un segundín, por favor. Tenemos que dejar salir a los chicos de TPA. Gracias, tío. Nada. Gracias. Venga, feliz año. Vámonos que trabajan hoy, Venga, va, muy bien. Sí. Bueno, venga, chicos. Álvaro Camblor, Fuentes Valladares, que aprieta ahí al final. El sobrino de Eufemiano, que entra en meta. Andrés Morilla también, que aprieta ahí con la camiseta del grupo Covadonga. Muy bien, Andrés. Ay, Juanín del Cantoratín. Muy bien, Titán. Venga, chicos, vamos ahí, apretando ahí el último tramo. Vamos pasando al fondo. Venga, vamos, Alba Barcia. Ahí empujada por su papi casi. Bueno, recordamos la victoria de don Rubén Márquez Garay. Hoy una nueva victoria para él, tercer título aquí en Gijón. El atleta de Cudillero, que corre un poquitín más rápido que Santi, que entra ahora, que Santi ha estado de baja. Y ahora ya, pues, corre un poquitín más lento. Pero Santi antes corría rápido también. Algún gorila de Candás que nos llega ahora. Se les da mejor remar, lógicamente, pero bueno, para pegar una carrerina está perfecta la tarde. Cerrar el año, lógicamente, abriéndole hueco al turrón. ¿Oíste? Ahora ya. Sí, no pasa nada. Este se acorda ahora. Nada, cruza con la papelera. Gracias. Luis Pelayo, ahí lo tenemos, un peligro público con el guaje entrando en meta. Ahí Pelayo, tenéis que haber entrado un poquitín más atrás. Y Alberto Fernández Rico que cambia ahí por dentro. Ahí lo vemos, adelantando a Cristian. Venga, Cristian. Ahí a tope Alberto Fernández Rico del Astor Running en 28 minutos. Llegando a meta. Nada, te sale más a cuenta para cruzar si necesitas. Borja López, ahí en la Liga del Sporting, que entra ahora. Que hagan la Liga del Sporting, este año la ha ganado Jorge García Torre. No nos paramos, por favor, seguimos caminando hacia el fondo. Hace años la ganó Mario Cotelo, hubo un año que Mario Cotelo llegara siendo delegado, no siendo ya jugador. Mario Cotelo llegara a entrar entre los 20 primeros, lo que pasa es que estos chavales son más salados, que les da tiempo a de la que entran a saludar y todo. ¡Ay, Manu! ¡Venga, Manu, dale! Ahí va tirando por la mujer, por Celia. Y ahí lo tenemos, el rompetableros, Daniel García Pazos, ídolo. Ahí del Costa Norte. Los pabellones gijoneses le tienen pánico. Vale, ahora vais para allá. Sí. Por favor, empiezas a hacer, por favor, seguir, por favor. Aquí, venga. Venga, perfecto, vamos chicos.
No nos paramos, por favor, seguimos avanzando, que tenemos la meta ya colapsadita. Esta chica campeona hace muchos años, Marta García Casavieja, un aplauso, levanta la mano Marta, a ver si la aplaudimos. 3 veces campeona, 2004, 2007 y 2008. Campeona de nuestra San Silvestre en su día. Mañana estará quejándose del Aquiles todo el día, pero bueno, quería correr. Y bueno, sigue tirando, por debajo de 5. Venga chicos, vamos, felices de la vida muchos. Otros se van a arrepentir mañana, les va a doler todo. Venga Ander. Venga, vamos, vamos, vamos chicos. ¡Pájara! Y ahí lo tenemos, el que nunca hace nada. Venga, Chus, dale. Venga, Chus. Ahí, venga, nuestro teniente de alcalde Jesús Martínez Salvador, entrando ahora a línea de meta. Le ha costado un poquitín, ahí le ha debido entrar el flato o algo. La semana pasada volaba en la carrera de Nochebuena. Por favor, no nos paramos, seguimos avanzando, gracias. Por favor, que empezamos a tener aquí la meta justa. Desi, si tenemos a alguien, ponerlos por ahí y empezar a echar gente para adelante. A ver, ya tenemos esto mal, ¿no? No nos podemos estar apoyando, ¿vale? Cuidado con los pies, cuidado con los pies. Ahora sí. Vale, cuidado, a ver, niños, echaos para atrás por si acaso, ¿vale? Echaos para atrás. Si no veis, mala suerte, pero como se os caiga o caiga encima de uno, lo acabamos. Venga, vamos chicos, venga, va, madera, a tope, disfrutando el final. Caramelos, 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 hay que correr con caramelos, cago en la leche. Que nos vienen los reyes antes de tiempo y vienen sin caramelos. Esto, nada, para el año que viene, detallinos a mejorar, como siempre. Cositas, ilusión, mucha camiseta del Sporting. Una carrera llana, si fuera cuesta arriba todavía estaría justificado, para ver si subimos. Venga, vamos chicos. Bueno, llevamos ya 32 minutinos, estos ya corren a... Bueno, igual están corriendo más rápido de 5, porque viene sabido que en la salida se pierde tiempo, siempre cuesta arrancar a andar en esta línea de salida, eso que es una línea de salida amplia, 4 carriles, ideal para correr en fin de año. Alguna camisetina de Aston Martin que no pierde la esperanza. Venga Adrián, cuidado, mira para adelante. Bueno, lo vemos al fondo. Venga, Alex, dale. Hoy sí lo hemos visto. Ahí está Alejandro Martínez Fernández. Venga, vamos, Alex. Que va a entrar en meta. Leyenda baloncestística en su día en el corazón de María. Venga, vamos, chavales. Madera. Y puede que no seáis conscientes de lo que hemos visto hoy, pero vamos a ir un poco para atrás en la carrera. Reflexión en este caso, haber visto a Isabel Barreiro entrar quinta en una San Silvestre, campeona femenina, y haber corrido por debajo, yo creo, de 3. Y veremos los GPS luego. Cuando entra ahora, creo que es Ariana Martínez, no sé si acerté, la hija de Juanma, una auténtica leyenda, el padre. Santi Mijares, que entra ahora en meta. Venga, vamos, chicos. Ahí, la chavalería corriendo ahora, la chavalería, venga. Hay mucha anchura. Tenemos que abrirnos solo antes. Si no vamos a colapsar. Tengo toda esta parte vacía. Pues quita ya los fotógrafos. No, hombre, tú lo dices por micro, que corran un poco, que se Venga, señores, vamos a cuando entramos en meta, por favor, hacia el fondo y a los laterales también hay espacio, ¿eh? Que ya está entrando aquí la gente, Justina. Llega ahora Mr. Tanzania, venga. Raúl, ídolo, grande. Raúl ha sufrido, ¿eh? Le ha costado. Mira, no nos paramos, seguimos yendo, por favor, hacia el fondo. Tenemos espacio a lo ancho.
Vamos viendo ahí a la gente que va llegando poco a poco. Qué cantidad de gente tenemos hoy corriendo por Gijón, cerrando el año con ilusión, con alegría. Venga, vamos, Adolfo. Adolfo en su día corría mucho, ¿eh? Corría mucho, vamos a ver si lo sacamos de la tienda de vez en cuando. De arena color, que lo sacamos ahí para que corra algo. Venga, Javi. La maquinona del tenis, ¿eh? No sé si gana hasta rascón, pero por ahí andará. Bueno, muchas gracias, señores. Entramos en meta y seguimos avanzando, ¿eh? Aprovechamos el ancho completo. Hay ancho hacia los laterales para poder avanzar. Que la gente pueda entrar corriendo en meta. Acabar la prueba tranquilamente. Que no se nos tengan que parar antes de tiempo. Y desde Ribadeo que nos vienen y todo. Gentío, gentío. Pelayo Monasterio ahí del Cantor Atín también. Recordamos entrega de premios a partir de las 6 en la plaza del Ayuntamiento. En un ratito, nos queda nada, 25 minutinos escasos para comenzar esa entrega de premios en el Ayuntamiento. Lo justo para algunos para ir a pegarse un trote, para enfriar, para soltar y otros para pasar frío aquí esperando, lógicamente, que se nos está quedando la tarde fresquilla, como suele ser habitual aquí en fin de año, en esta San Silvestre. Y ahí tenemos a Brezo, la mujer que se propone bajar de 1 hora en los 10 kilómetros del grupo. Se lo propone todos los años, pero los genes Arconada no se lo permiten. Por favor, seguimos avanzando. Seguimos avanzando. Ahora mismo están llegando a meta y ya se nos están empezando a quedar parados. Gracias. Seguimos avanzando por ahí hacia el fondo. Vamos justitos, chicos. ¡Esas manos arriba! ¡Venga, va! ¡Y ánimo! ¡Qué melotón de felicidad, eh! Ahora viene lo jorobado. Aquí. Don Andrés Losa, Titánico, Iván de Quevedo, Cantora y Rocío Rajoy también que llega a meta. Muy bien. Venga, vamos, chicos. Ahí Benja que entra y todo corriendo. Muy bien, Benja, seguimos vivos. Un año más. Bueno, chicos, vamos avanzando, intentamos avanzar. Meta colapsada, chicos, meta colapsada. Por estas cosas siempre es cuando decimos que no hay que correr sin dorsal, porque luego hay gente que sí quiere correr y que quedan aquí que no pueden entrar en meta, cosa que habíamos conseguido avanzar cuando se pusieron los chips hace muchos años y que por desgracia los 2 últimos años pues no... Esto no, en ese sentido no funciona tan bien. 39 minutitos que llevamos de carrera, 39 minutitos y bueno, 22 más o menos desde que llegara Rubén Márquez, seguido de David Alfonso consiguiendo la victoria. Tercera posición para Andrés García Blanco. Cuarto llegara Marcos Peón y quinta la campeona. Momento histórico para en este caso Isabel Barreiro entrando en línea de meta, haciendo un auténtico carrerón. Ahí rondando los 3 minutos. El kilómetro en suelo gijonés en categoría femenina, algo inaudito. Llega ahora José Ramón Tuero, que no ha llegado Iván, con lo cual ha llegado por delante del heladero.
Bueno, meta colapsada totalmente, por favor. Si queda algún hueco por delante, seguimos avanzando. Gracias. Prohibido está. Pero ¿cómo se hace? Por aquí. Por favor, por allí. Esto ya está. Venga, esas manos arriba, a ver todos estos que estamos aquí parados ahí, por lo menos con ilusión. A ver si os saca el comercio, la Nueva España, que andan por ahí los fotógrafos. ¿Qué tal? ¿Feliz año? Nada, por vuestra culpa, por vuestra culpa. Por favor, esto es para nuestra emergencia solo. Bueno, poco a poco va llegando la gente, lógicamente ya hace un ratito que los tenemos aquí atascados en esta línea de meta. Todo el mundo quiere correr la San Silvestre. Ahora ya no es una cuestión, lógicamente, de que la gente no esté avanzando, es que ya no hay espacio hacia dónde avanzar. En ese sentido, hombre, tenemos ahí al hombre que va a poner la excusa de yo llegué y 1 kilómetro antes ya no podía correr. Don Pablo García Nazario. Don Pablo García Nazario, que lo vemos ahí con Nazariño a hombros. ¿Qué tal, Nazariño? ¿Corriste mucho? Más que papá, ¿eh? Papá que hizo sitio a los turrones, pero yo creo que tenía ya los depósitos bastante llenos. Y los de las atletas que vienen aquí, Bernardo y Virginia, felices de la vida, nadadores de velocidad, con atletas con velocidad y con mucha moral. También corren y todo. Vienes ahí. Ah, bien. Eso es el habituallamiento. ¿Ganó este año el primero? Sí, quedó el mismo que el año pasado. Y llegó primero. Sí. Y ganó. Y iba adelante. ¿Por qué va siempre delante? Porque corre mucho. Pero nos sacó mucho. Nos sacó mucho primero. Mira, llegó 17. Me hace gracia, me preguntaba uno de los atletas. Nos sacó mucho el primero. Ahí llegó en 17 minutos. No diremos que mucho, pero bueno, son pequeños detalles. Cosas que no tengo yo, por ejemplo, que corren con calidad, entrenan mucho, no le duele nada, hasta que le duele y tal. Pero bueno, de momento 43 minutos, casi 44 minutitos de prueba. Después tendremos esa entrega de premios a las 6 de la tarde. ¿Dónde estamos colapsados? Uf, en el rojo ya casi. Bueno, ahora avanzamos un poco en el blanco. Es que no sacamos por ahí. Con aquellos embudos Y no damos un duro por ella, ¿eh? Pero aquí la tenemos. Una de las hermanas Pérez Roque. No diremos la buena, pero Beatriz Pérez Roque, no contábamos con ella, ha conseguido llegar. Vamos a hacer que levante la mano, vamos a ponerla colorada. Ella que es pálida. Es esta chica, que está como la camiseta.
Bueno, oye, que no está mal, ¿eh? Que son 45 minutinos, 6 kilómetros. Muy bien, ¿eh? Llegaste, no me digas más, llegaste en 23 minutos y te quedaste parado. ¿Está ahí tu hermana? Mira, la hermana buena, Ana Pérez, que ya llegó hace un rato, pasó el atasco, cogió el avituallamiento, se hizo una foto y tal. Lo que no nos va a decir es que atajó, pero lo sabemos nosotros. Nos dice que feliz año. Bueno, vamos a aprovechar un chascarrillo entre que vemos al heladero ahí, a Iván Acevedo. Hace muchos años tuvimos lo que se llamó, que no era de verdad el centenario, era la San Silvestre del Centenario. Yo me acuerdo que era 2005, puede ser más o menos, era el centenario del Sporting y se corría con unas camisetas rojiblancas. Y aquel año, a mí no me adelantó nadie. Y ostras, llegando al primer kilómetro adelanto a uno y tal. Y no diré quién es, pero ganó Masterchef y habla por un micrófono también, para que vayáis calibrando. Y lo adelanto y tal. Bueno, tal, iba muerto. Y no me adelantó nadie en toda la carrera. Pasa la segunda vuelta que pasamos otra vez por allí. Me lo vuelvo a encontrar al de Masterchef. Y oye, allí enganchado y tal otra vez, que lo vuelvo a adelantar. Y lo vuelvo a adelantar el pobre hombre, luego te lo cruzas por Gijón alguna vez corriendo, ahora vaya a buen ritmo y tal. Pero anécdotas, ¿eh? Ahora ya como tenemos un paso de control con chip, ahora ya detectamos cuando alguien ataja. Ya salta, ya canta la liebre. Bueno, poco a poco va desatascándose un poquitín porque ahora va entrando menos gente. Lógicamente, van llegando nuestras valientes y nuestros valientes a nuestra línea de meta. Uno de nuestros jóvenes, ¡feliz año! ¡Por tu tatis! ¡Feliz año a todos! Para los que no lo conozcan, este niño que tenemos aquí se llama Borja Prado, tiene 28 años, 16 mentales. Y echa de menos a Ordi Filósofo, que no sé dónde andará, pero un poco más para adelante, ¿no? También podemos decir que de Borja, que la botella de sidra, de Trabanco seguramente, que empezó llena y que está vacía. Acabó vacía. Eso, él no falla. Hay cosas que son para toda la vida. Bueno, estamos a puntito de desatascar la meta. Vamos a ver si lo conseguimos. Bueno, vemos ahí del histórico, bueno, un histórico del Club Baloncesto Pumarín, ahí Andrés, zurdo de oro durante muchos, bueno, sigue siendo zurdo y sigue siendo de oro. Lo de tirar no se pierde, perdemos movilidad. Y él, bueno, pues la movilidad, pues, no le hacía falta. Ahí, un globo menos. Bueno, sigue llegando gente ya con el cotillón ya puesto y todo. Más o menos 48 minutinos. Vamos desatascando la meta. Venga, por favor, aquí ya desatascamos y yendo por allá. Menos 5 vas para entrega. Menos 5, vale. Si ves que hay mucho barullo, tiras por ahí. Vale. Bueno, ya pasó lo gordo en principio. Ya pasó lo complicado, ya va saliendo la gente. Ya vamos pasando por meta tranquilamente. Lógicamente, Gijón es grande, Gijón es ancho. Esta avenida, pues, en los últimos años nos la han visto recortada. Primero carril bici, luego, por desgracia, las bicicletas que se pusieron en un sitio que no es el más adecuado para esta llegada a meta de San Silvestre, con lo cual perdimos una de esas zonas de entrada para poner más carriles para la bebida. También es cierto que cada vez corre más gente. Entonces, en ese sentido, pues poco más se puede hacer. ¡Vamos, chicas, venga! ¡Ay, muy bien, chicas, venga, va, ilusión, ilusión, venga! ¡Ay, los chicos del tutú ahí a tope! Y no tienen frío, ¿eh? Que es lo más importante.
Ahí, venga, vamos, chavales. A esos brazos arriba, 50 minutinos. ¡Ay! A 8 el kilómetro, muy bien. Venga, vamos. Venga, vamos, chicos, vamos, chicas. ¡Ay, a tope! ¡Vamos! ¡Ay, del Badminton Astures, Tienen que correr ahí. Como el entrenador, como David Casanova, se nota. Venga, vamos ahí, Coronita. Y no es el burrito zabanero, precisamente, pero como si lo fuera. Está ahí chocando. Venga, chicas, ahí muy bien, vamos. Y ahí lo tenemos, otro que nunca hace nada. Santi Menéndez ahí con la peque. La peque esa más lista que Dios, Se pone a correr en cuanto oye que nombran al padre. Pero bueno, se nota que corre bien la peque. Muy bien. Venga, vamos, chicos. Bueno, recordamos que ahora a las 6 de la tarde tenemos la entrega de premios en la plaza del Ayuntamiento, que podremos recoger y ver los premios allí y que podéis consultar la clasificación de la prueba, creo que en la página de la San Silvestre, además de la página de 321 Go. Ahí en el resultado salen los resultados en directo de la San Silvestre gijonesa. Ahí los hemos consultado nosotros y ahí podréis verlos vosotros. Pues digamos que a perpetuidad, cosa que en Galicia no pasa. Y hasta ahí puedo leer. Sí. Bueno, ahí estamos viendo más gente. Todavía vamos a dejar aquí la música para nuestros valientes, pero vamos para la zona de entrega de premios. Sergio, tenemos